Ya, entonces comenzamos. Ahora sí, José Luis, adelante. Gracias. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las muchas gracias porque tú eres bueno en gran manera para con nosotros, tus hijos. Te damos las gracias porque nos dejaste tu palabra. Te damos las gracias por el interés de los hermanos, como lo dijo el Señor a María, esta buena parte que no nos será quitada. Padre, gracias por tu Hijo precioso, por tu Santo Espíritu. Gracias por amarnos, por salvarnos y gracias porque un día vienes por nosotros. Padre, rogamos que dirijas a José con el Santo Espíritu para que pueda hablar conforme a tu voluntad y hablar bien de las cosas tuyas, y que también para que el Espíritu haga la obra en nuestra alma, para poder no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos las gracias por los que están conectados y por los que no han podido llegar, que tú los ayudes, los guardes, que sigas animando más hermanos en esta obra, Señor, de escuchar tu palabra. Pedimos tu bendición, te damos las muchas gracias, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Padre. Amén, Señorita. Ok. Entonces, hoy día vamos a comenzar en el verso 19, pero leemos del 17 al 29, que son 12. A ver, entonces, del 17 al 23, Pepe, y yo leo del 24 al 29 para no molestar a Marcelo. ¿Ya? 17 al 23 tuyo, 24 al 29, ¿ya? Ya, tío. Ya. Romanos 2, 17. Ok. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí nomás. Entonces tenemos que recordar que estamos desde el versículo 1:18 al 3:20, está hablando de la situación del hombre lejos de Dios y que necesita el Evangelio. Y aquí tenemos los judíos, que ellos tenían la ley, ¿verdad? Era el pueblo elegido, tenían los pactos, las promesas, e incluso, como dicen en Romanos capítulo 9, de ellos vino el Cristo. eh, pero ellos también necesitan el Evangelio porque ellos están equivocados y están confiando de las cosas externas y no de la obra del Señor en su interior. Entonces, la primera parte que vimos fue la realidad de toda la humanidad en cuanto al pecado. Después vimos a aquellos que se excusan, ¿verdad? Los moralistas, los que se excusan y dicen que son mejores que otros, pero en el fondo hacen lo mismo. Y aquí está el judío que tiene mucha ventaja, según el capítulo 6 que vamos a ver después, tiene ventaja, pero en realidad el problema de ellos es que entendieron mal y todo lo hacen solamente religiosamente, religiosamente. El hombre por naturaleza tiende a ser religioso, muy religioso, y los judíos no están exentos de eso. Entonces están usando las cosas de Dios de manera religiosa, pero lo más grave es que su corazón está lejos de Dios. Y por eso también necesita el Evangelio, es decir, una justicia
que está en el Evangelio, esa justicia que viene de Dios, que como dice ahí, una justicia, lo leímos en 16, 17, dice, porque en el Evangelio una justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, si ellos no tenían la justicia, es que no habían creído, no habían depositado su confianza en el Señor, sino en su, se puede decir, su beneficio religioso, solamente, en eso nada más, pero su corazón estaba todavía endurecido. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo la parte por eso aquí toma a los judíos en este punto, porque ellos también necesitan ese nuevo nacimiento, esa obra del Señor que solamente opera por medio de la fe, solamente. Ya, entonces empezamos en el verso 19. Dice, no sé si lo vimos, parece que llegamos hasta ahí. Y confían que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Aquí están los judíos. Vamos a leerlo desde el principio y llegamos al 19 para no perdernos. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es decir, ellos decían, yo soy judío, yo soy superior, yo soy judío. Eso decían ellos. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, porque tenían la ley y porque tenían en un sentido a Dios a favor de ellos, pero se gloriaban en eso, pero todo era externo. Y conoce su voluntad instruido por la ley y aprueba lo mejor. O sea, podemos decir ahora nosotros tenemos la Biblia, nosotros. Podemos tener la Biblia, pero tenerla de manera ahí nomás, pues sin creerla. Ellos tenían la instrucción y tenían la ley y podían ellos, incluso la usaban para distinguir, ¿verdad? Para guiar, pero eran ciegos, guías de ciegos, porque era todo era religioso nada más y además cambiaban la ley. Agregaban la, las cosas humanas, ¿ya? Solamente agregaban lo que era del hombre, instrucción humana solamente, sabiduría humana. Verso 19 dice, o las costumbres de los hombres. Dice, verso 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, la palabra ahí confías, creo que lo había visto, viene de la palabra fe, o de ahí viene la palabra fe, que significa estar persuadido, convencido. Entonces, cuando uno cree, es una persona que se ha persuadido al oír la palabra y se convence, es decir, Dios lo convence por la palabra. Aquí ellos estaban convencidos por sí mismos, no la palabra, ellos. Dice, y estás persuadido en que eres guía de los ciegos. O sea que ellos iban a guiar a los ciegos y iban a evitar que los ciegos tropezaran o cayeran, pero como lo vimos la vez pasada, lo único que hacían es que ellos caían junto con los ciegos porque ellos eran guías ciegos. Por tanto, caían ellos en el hoyo y todos los que le seguían. Luz de los que están en tinieblas. Entonces ellos pensaban que ellos, por su forma de ser, de actuar, y pensando que cumplían la ley, lo cual no era así, ellos pensaban que eran luz de los que estaban en tinieblas. Es decir, que ellos eran de Dios, iluminados por Dios, por la palabra de Dios, y los otros estaban en oscuridad porque no tenían nada, absolutamente nada. Y seguramente aquí está en parte hablando de la misma nación judía, de los que los seguían, pero también con respecto a las naciones, a los gentiles que recibirían, o originalmente habrían de recibir la luz del Señor, pero no lo hicieron así, o de los judíos, pero no lo hicieron así. Entonces decíamos que la verdadera luz al final fue reflejada por el Señor, porque Él pasó a ser luz a los gentiles, luz de las naciones. Entonces dice, no solamente te pondré para hacer salvación para los judíos, porque es poco, sino que también te he dado para hacer luz a los gentiles o a las naciones. Eso habla de su siervo, del Señor. Y él, cuando vino, es eso. Él fue la luz. Cuando los judíos tenían que haberlo sido, la nación fracasó en su generalidad. Hay muchos que creyeron, pero como nación fracasó, y el Señor, el siervo, el verdadero siervo, que reemplaza o toma el lugar del pueblo de Israel, es la luz de los gentiles, el Señor. Entonces nosotros deberíamos dar muchas gracias y gratitud por el hecho de que el pueblo de Israel exista, porque de ahí viene la salvación.
El problema es que el pueblo de Israel no llegó a hacer lo que debía hacer, pero el Señor, que es bueno y que es fiel, envía a su Hijo y Él toma el lugar y lleva a cabo la obra que tenían que haber hecho el pueblo de Israel, en el sentido de honrar la ley y de ser luz a los gentiles, sin siquiera pensar en la obra de su entrega en la cruz, sino solamente de ser luz y traer la palabra de Dios. Dice, entre tanto estoy en el mundo, andad en la luz, porque después ya no habrá luz. Entonces él, estando en el mundo, enseñaba, ¿verdad? Daba a conocer y revelaba a Dios el Padre, y él era la luz. Entonces Israel tenía que haber revelado a Dios el Padre, y no lo hizo, pero el Hijo sí lo hizo. Entonces por eso él ahora es la luz. Entonces dice, y te persuaden que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Eso es lo que ellos se creían, pues ya aquí le está siendo irónico el apóstol Pablo. Y después dice, instructor de los indoctos. Y la palabra instructor ahí es pedagogo, guía, guía de los indoctos, es decir, de los ignorantes. La palabra también se usa como insensato. Entonces ellos se creían sensatos, inteligentes, sabios, ¿verdad? Y dice instructor de los indoctos, o sea, estás persuadido, confías, por así decirlo, tú te crees instructor de los indoctos, ¿ya? Entonces, ellos tenían la enseñanza que les permitía entender claramente las cosas de Dios, pero en realidad no lo hacían adecuadamente. Dice, maestro de niños. Esto es lo que ellos se creían, ¿ya? Era lo que ellos decían que eran, ¿ya? Entonces, decían maestro de niños. Y aquí puede ser la palabra niños pequeños, puede ser la realidad, realmente niños pequeños, o que ellos llamen niños a aquellos que no son adelantados en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, que también podría estar los gentiles. Pero ellos decían, ellos se creían maestros de los pequeños, tanto física como también en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios. Ellos se creían maduros, maduros. Y después dice que tienen la ley, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo esto. Es verdad que ellos tenían la ley, pero mira lo que dice. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, la palabra ley ahí es la palabra forma, es la misma que se usa cuando dice que el Señor, dice ahí en Filipenses, dice estando o siendo en la forma de Dios. ¿Ya? Es la misma palabra en Filipenses 2, dice en 2.5, Filipenses 2.5, dice 2.6, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa es la misma palabra cuando dice aquí que tienes en la ley la forma de la ciencia. Y la forma es lo que interior que se manifiesta hacia lo exterior, es decir, es la naturaleza. Por ejemplo, cuando dice que el Señor, siendo en forma de Dios, es que Él siempre ha sido Dios. Interiormente, en su naturaleza, siempre ha sido Dios. Lo que pasa es que está velado cuando Él tomó un cuerpo, pero de alguna manera, a través de sus actos, de sus señales y en la transfiguración, mostró parte de la gloria de Dios que se expresó hacia afuera, que es lo que Él es internamente. Entonces, aquí lo que está diciendo Él, que ellos tienen la esencia natural propia, dice, de la ley. La ciencia, es decir, la esencia de la ciencia y de la verdad. Es decir, ellos decían que tenían, por así decirlo, la sustancia, más que eso, es la esencia, la parte, ¿cómo se puede decir? Más como la madre, ¿ya? La madre de por ejemplo, una pintura madre, es de donde se saca todo lo demás, pues es la esencia, como un perfume, ¿ya? Que es la esencia, de ahí se sacan los otros perfumes, etcétera, ¿ya? Entonces, ellos decían que la tenían, y saben, lo tenían, en la ley la esencia, pero ellos en realidad nunca pudieron captar
la esencia de la ley, que era lo espiritual. Por ejemplo, cuando ellos decían, amarás a tu prójimo, ¿ya? Dice, y odiarás a tu enemigo. Y en realidad no dice eso. En realidad lo que él tiene que expresar es que amarás a tu prójimo, dice, y también a tu enemigo. También tenía que amarlo, al enemigo también. Entonces, ellos le mostraban la parte externa de la ley, pero no la esencial. Después va a ver, por ejemplo, el adulterio. Dice que no adulterarás. Y ellos cuando hablaban del adulterio, es decir, del engaño dentro del matrimonio, del engaño, ellos decían que tenía que llegar al acto solamente para poder ser adulterio. Pero el Señor dice después que si uno miraba y codiciaba a una mujer, o al revés, pero ahí dice una mujer, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Entonces el Señor muestra lo que ellos nunca quisieron mostrar, ellos mostraron la parte externa nomás. Por eso dice ahí que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, la esencia, la tenían, pero no la vivían. Entonces dice el verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿ya? Como en realidad ahí cuando dice enseñas, es más bien un sustantivo, ¿ya? Tiene una forma de sustantivo que se puede traducir así. Tú pues que eres enseñador o enseñador de otro, o que enseñas a otro, lo mejor es enseñador. Él decía, yo soy enseñador, no solamente enseño, sino yo soy enseñador. ¿No te enseñas a ti mismo? Entonces, el maestro aquí enseñaba, decía que enseñaba, pero no se enseñaba a sí mismo, es decir, se mantenía fuera de la enseñanza. Solamente decía lo que decía la ley, la tiraba y listo. ¿Sabe que por eso expresa ahí que en la cátedra de Moisés, dice lo que está en la cátedra de Moisés, dice que no les crean, hagan lo que dicen, pero no les crean a ellos, porque ellos dicen que ponen pesadas cargas sobre los hombres, pero ellos no lo mueven ni con un dedo. O sea, ellos le daban toda la carga a los demás, a los que estaban oyendo, pero ellos no cumplían nada, porque ellos pensaban que eran superiores. Ellos pensaban que solamente por ser hijos de Abraham, ellos estaban listos, que también lo vamos a ver después. Y esto, hermano, también lo quiero ver para nosotros, que es sumamente importante. Nosotros estamos procurando estudiar la Escritura, la Biblia. Y es muy importante porque uno ve que puede pasar que algunos estudian para enseñar y dicen lo que dice la Biblia. Pero es sumamente importante primeramente enseñarse a uno mismo, vivir lo que la Biblia enseña. Que la Biblia primeramente me hable a mí, para que sea el Señor en su gracia, en su poder el que enseña. Y no solamente tirar palabras, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero solamente decirla, estudiar para enseñarla y no para mí. Por eso dice, tú que eres enseñador a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Entonces ellos hacían eso, no se enseñaban a sí mismos. Por eso nosotros vemos y escuchamos de ciertas religiones que roban, que violan, que son, eh, ¿cómo se llama esto? Que engañan, etcétera. Hacen todo eso. ¿Por qué? Porque ellos enseñan, tiran el asunto y piensan que están listos con eso, pero ellos nunca se enseñaron a sí mismos, entonces su vida es muy distinta a lo que enseñan. Y eso nos falta a nosotros, tener mucho cuidado de primeramente enseñarme y llenarme de la palabra de Dios, vivirla, es decir, conducirme por esa palabra y de esa manera enseñarla, masticarla, rumiarla y después que esté bien digerida, enseñarla. Muchas veces estamos corriendo, estudiando para decir algo. Está bien, muchas veces ya, pero que no sea la costumbre de estudiar y decir nomás, sino rumiarla y tener esa autoridad espiritual para dar a conocer las cosas de Dios. Qué importante, ¿eh? Lo que ellos no estaban viendo ahí, ¿eh? Dice,
tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Se mantenían fuera de esa línea de enseñanza. Entonces dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Por qué dice eso? Porque él enseñaba que no se ha de hurtar, pero como no se enseñaba a sí mismo, hurtaba. Ese es el problema. Ahí lo está ejemplificando. Es un ejemplo. ¿Qué enseñaba él? Dice, tú que predicas, no se ha de hurtar. ¿Dice la Biblia que no se ha de hurtar? Claro que enseña la Biblia que no se ha de hurtar. Por ejemplo, yo voy a leer unos textos aquí, los tengo aquí tengo la Biblia, la otra Biblia en la mano, solamente como referencia, ¿ya? Dice así, algunos textos nada más. Dice así, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Ya? Entonces no le daban los diezmos al Señor y tampoco le daban las ofrendas al Señor. Entonces el Señor conocía el corazón, que muchos de ellos se dejaban parte para sí y no se la daban al Señor. Entonces ellos decían no robar. Por supuesto aquí tiene que ser mucho más amplio. No solamente robar al Señor, sino realmente robar. ¿Ya? Tiene que ser más amplio. Pero decía, ¿robas o hurtas? ¿Hurtas? Entonces, claramente le está diciendo que él lo hace. Y si no lo hace, está bien. Pero le está diciendo que aquí lo estaban haciendo. Es decir, no eran consecuentes con lo que enseñaban. No eran consecuentes con lo que enseñaban. ¿Ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo y yo los odio, no soy consecuente. No soy consecuente. Entonces, fíjese que un, una vez creo que era un evangélico, católico, no me acuerdo, me contaron a mí, y estaba predicando, porque estaba hablando, y un señor ahí de los que estaban yendo dijo, tus hechos no me dejan oír lo que dices. ¿Ya? Entonces él lo conocía, y conocía sus hechos, y sus hechos no le permitían oír lo que él estaba diciendo, porque sus hechos lo marcaban, como uno que hablaba, que decía, pero no hacía. Y nosotros nos puede pasar lo mismo y tenemos que tener mucho cuidado con eso en nuestra vida. Somos muy descuidados, querido hermano. Tenemos que cuidarnos. Digo que somos muy descuidados para que nosotros pensemos y no, nos cuidemos de eso. Entonces dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tanto al Señor como el hurto a las personas también. Por ejemplo, los hijos en Nadab y Abiú, ellos robaban de la carne de los sacrificios, sacaban con un tridente y sacaban, robaban a Dios, robaban de las ofrendas. ¿Ya? Entonces dicen, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, ay, 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 qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo, podía haber usado otra, pero adulterar. O sea, eran adúlteros los fariseos. Ya, entonces ellos conocían cuando dicen no cometerás adulterio, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, ¿no es cierto? En los mandamientos, los conocidos 10 mandamientos. Pero dice, tú que dices que no se ha de adulterar, está bien que diga que no se ha de adulterar, está bien, pues, si eso enseña la Biblia. El problema es si él lo hace. ¿Adulteras? No, no le está diciendo que lo hace, pero dice, ¿adulteras? Es decir, tú, tú dices que solamente, como decíamos recién, el llegar al acto, por ejemplo, en Juan capítulo 8, pillaron a una mujer en el acto mismo de adulterio y la tomaron y la llevaron en medio del Señor para apedrearla. Y le dice, Moisés dijo eso, que había que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Ya? Y el Señor le mostró la ley como corresponde. Le mostró la ley interna, porque Él vino a eso. Por supuesto, en la ley, a la adúltera y al adúltero había que matarlo. Lo que pasa es que el Señor vino con otra cosa ahora, vino con algo distinto. Vino Él
para salvar a los pecadores, a todos. Vino para salvarlos. Y además que ahora Él está diciendo que ya no estamos en ese tiempo. Dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Entonces Él vino en otro tono. Él no está diciendo que estaba bien Moisés, o sea, que si la mataban ahí estaba bien. El problema es que Él ahora quería decirle algo a los fariseos. El que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Quería hablarle a ellos, por eso el Señor actuó así. Quería que ellos se dieran cuenta de su pecado, porque ellos apedreaban, mataban, pero ellos se creían todos, pero santísimos, po. Ese era el problema. Por eso el Señor actuó así. Y ahora, como ellos no se habían acostado con otra mujer, decían, nosotros no adulteramos. Pero ¿qué dice el Señor? Lo dijimos. El que mira a una mujer para codiciarla, no que la mira nomás, porque luego se van los ojos, po. Pero el que se queda y la codicia, ahí se adulteró con ella en su corazón, po. Sí, po. Es así, el que la codicia, la desea, ese adulteró. Entonces dice, ¿adulteras? Tenía que pensar bien si lo hacía o no, ¿eh? ¿Ya? Entonces dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, ¿ya? Entonces, él estaba bien en el sentido de, ahora ya no es lo que enseña, es lo que aquí es lo que hace, ¿eh? Dice, tú que espera, a ver, dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, y esa palabra sacrilegio es robar, saquear, ¿ya? Es hacer negocio, comercio con los ídolos, ¿ya? Entonces, seguramente ellos dicen que en muchos casos, cuando saqueaban o atacaban a las naciones, y muchos de los cultillos o ¿cómo se llama? De las estatuillas, cosas así, de los ídolos que tenían las naciones, se las llevaban. Y muchas veces la negociaban, vendían. Le daba lo mismo quien lo comprara. Entonces hacían negocio. Entonces dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, saqueas templos de otros lados y después negocias con eso. Parece que lo hacían, ¿eh? ¿Por qué el apóstol está diciendo eso? Entonces, ¿qué está diciendo? Otra vez lo digo, la consecuencia de enseñar y hacer lo que realmente la Biblia dice, es decir, primeramente hablarme, enseñarme a mí mismo y luego enseñar a los demás. Eso. Por ejemplo, si una persona es adúltera, ¿nunca más puede enseñar de eso? Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Le está llamando la atención de que ellos dejen de serlo, para que cuando lo enseñen, lo hagan con autoridad. Eso, si todos nos caemos, pero que lo haga, que lo deje, para que lo haga con autoridad y pueda hablar de esas cosas. ¿Por qué no? Pero no puede estar hablando de eso si lo hace. Y muchas veces lo hacemos, ¿no es cierto? Distintas cosas que se enseñan. Entonces, es muy importante que nosotros, primeramente, integremos la palabra de Dios en nuestros corazones, la vivamos, eh, transitemos en ella, nos conduzcamos por ella y luego enseñarla. Entonces, el que enseña, querido hermano, sea quien sea, tiene mucha responsabilidad, mucha. Yo no puedo enseñar aquí y después irme a una fiesta. Ya, algo la pasaría re bien, pero después me sentiría re mal. Ya, estoy bromeando nomás. Ya, entonces, en el fondo, no puedo yo estar en eso. No puedo estar en eso, en las cosas del mundo. No puedo, no debo. Mejor no enseño, mejor me quedo callado. Y ellos estaban practicando las cosas que enseñaban y las hacían. Ellos pensaban que no, pero las hacían. Entonces aquí le está haciendo meditar. Entonces aquí están los judíos, de ahí está escribiendo los romanos, pero había judíos. Entonces también a ellos, porque los judíos necesitaban estas cosas para que ellos pudiesen también darse cuenta de su realidad espiritual delante de Dios. Entonces dice, 23, tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios. Qué duro, ¿eh? Qué fuerte, porque en el fondo el apóstol Pablo aquí está hablando con conocimiento de causa, porque él ve los evangelios y ve la experiencia, y además que también fue fariseo. Entonces, él también confiaba en la ley y hacía todas esas cosas también, ¿ya? Aunque era recto, pero igual, pues en su mente dice, si la ley no dijera no codiciarás, y cuando dijo eso, dijo en él que se manifestó toda la codicia, po. Entonces la ley, cuando realmente la ley actuó o dejó actuar a la ley en su corazón, porque todo lo otro era externo nomás, igual que esto a lo que le está escribiendo, cuando actuó en su corazón la ley, se dio cuenta que él era codicioso. No se había dado cuenta antes. Entonces él conoce eso y además la experiencia que el Señor tenía con los judíos, con los fariseos, con los religiosos, la experiencia que el Señor tenía y cómo los trata en el capítulo 23 de Mateo, cómo le dice que son necios, que son ciegos, insensatos, ¿ya? Entonces, en el fondo, y también hipócritas. Y eso era la realidad de muchos de ellos. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí les da a todos, dijimos, a toda el hombre en el tiempo por naturaleza, al moralista y ahora al judío. Dice, tú que te jactas de la ley, y decir que se gloría de tener la ley, de tenerla, solamente tenerla. Tú que te glorías o te sientes orgulloso de la ley o de tener la ley, dice con infracción la palabra ahí es transgresión de la ley, deshonras a Dios o injurias a Dios con infracción de la ley. Entonces, la ley es para cumplirla y ellos no la estaban cumpliendo, ni siquiera externamente, no la estaban cumpliendo. O sea, ellos no eran temerosos de la ley de Dios, no eran temerosos de Dios en el sentido. Simplemente la tiraban, la enseñaban y vivían a su modo y pensaban que Dios no los iba a observar. ¿Ustedes se acuerdan en el tiempo de Ezequiel, cuando Ezequiel es llevado por el Espíritu al templo? Cómo los sacerdotes tenían sus ídolos, sus figuras, los animales que tenían en las paredes dibujadas, los cuales idolatraban, todas esas cosas oscuras, escondidas que tenían. Cuando Israel estaba cautivado en Babilonia, el Señor a Ezequiel lo trajo en el espíritu y le mostró todo, cómo idolatraban a la diosa ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya cómo se llama, una diosa, la idolatraban, cómo los sacerdotes estaban dirigidos hacia el sol, el Shemá, y adoraban al sol. O sea, tienen cosas escondidas. ¿Saben? Todas estas religiones, por ejemplo, testigos de Jehová, mormones, tienen cosas escondidas que son idolátricas y demoníacas. Las tienen escondidas que no las saben todos, pero los iniciados, los que están más adentro, ellos sí las viven y las conocen. Inmoralidad, el sacrificio y todas esas cosas. Está en el núcleo de esas religiones. Y los fariseos y los sacerdotes también tenían eso, pensando que Dios no los va a ver, y Dios los veía. Entonces hay una cosa aquí oscura que Dios ve y se la revela aquí a través del apóstol Pablo y también por la experiencia de su vida del apóstol Pablo y de los evangelios cuando habla de los religiosos. Entonces, aquí, hermano, a ellos los llaman a la sinceridad del corazón, de reconocer su pecado, de reconocer su falta, de reconocer su no dar lugar a la palabra de Dios en el corazón. Esas cosas me está llamando. El apóstol Pablo dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿A quién deshonraba? A Dios. Porque ellos tenían la ley y la ley era de Dios, pero ellos no honraban la ley, por tanto no honraban a Dios. Entonces nosotros la palabra de Dios es para honrarla. Dice que la palabra de Dios tiene que ser puesta en alto, en alto. Entonces nosotros tenemos que honrar la palabra de Dios, honrarla.
no deshonrarla, no injuriarla, la palabra de Dios. Es importante. Hermano, la palabra de Dios no hay que cambiarla, no hay que agregarle ni quitarle. Por supuesto, eso lo dice ahí de Apocalipsis, lo dice de la profecía de Apocalipsis, pero podemos nosotros aplicarla a todo lo demás. Porque cuando dice el que le quite o le agregue, está hablando de Apocalipsis nomás. Pero podemos aplicarla a todas las demás, no podemos quitarle ni agregarle, ¿ya? A la palabra de Dios. Mire cómo dice el verso 24. Porque aquí está el testimonio de estas personas, pues ya, y que también puede pasar con nosotros, tenemos que cuidarnos. Miren lo que dice. Porque como está escrito, el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por causa de ellos, de los judíos. Mira lo que está diciendo. Y cuando dice que blasfemado es el nombre es maldecido, hablaban mal de Dios. ¿Ya? Y voy a leer un texto aquí, si quieren, me acompañan 52.5 de Isaías. Isaías 52.5. Miren, este es menos claro, pero el otro, el que vamos a leer después, es mucho más claro. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Por qué? Porque los babilonios decían que los dioses de Babilonia eran más fuertes que el Dios de Israel. Y ellos le daban el triunfo al poder de los dioses que ellos tenían por haber podido llevar cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Pero en realidad fue Dios quien lo entregó. Pero era blasfemado en nombre de Dios porque los babilonios, los caldeos, decían que sus dioses habían triunfado sobre el Dios de Israel. Y así el nombre de Dios era blasfemado. Entonces Dios tuvo que pensarlo muy bien. Dijo, yo sé el costo. Él sabía el costo de que su nombre iba a ser blasfemado. Pero el culpable no era él, era Israel. Y Dios tenía que castigarlo. Pero sabía que el costo era que su nombre iba a ser blasfemado por causa de ellos. Y veamos ahí en Ezequiel 36:20. Dice así, Ezequiel 36:20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Mire, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Entonces dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, los judíos, y su actuar era inadecuado. Por tanto, los otros lo miraban y decían, mira, dice, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Mira esto, mira este cristiano, mira, dice que es cristiano, mira lo que está haciendo, mira cómo habla, mira las cosas que hace. Así más o menos. Entonces fueron cautivados y su vida no honraba a Dios allá en el cautiverio. Entonces los otros veían eso y sabían que era de la tierra del pueblo de Jehová. Y de allá salieron. Y mira cómo obran, cómo operan. ¿Sabes lo que me llama la atención a mi querido hermano? Que cuando Nabucodonosor hizo esa estatua para que se arrodillasen, no dice que todo el pueblo de Israel no se arrodilló, solamente tres nomás. ¿Y qué pasó con los otros? Yo siempre me pregunto, ¿qué los otros se arrodillaron entonces por temor a la imagen que Nabucodonosor dijo probablemente algunos dicen que puede ser solamente ¿cómo se llama? Un obelisco nada más, y otro puede haber sido la figura del mismo Nabucodonosor. Y los otros que se arrodillaron entonces, ¿y por qué solamente tres al horno de fuego? Entonces,
¿Qué pasó con ellos? ¿Se arrodillaron entonces? ¿Se habían preguntado eso, no? Sí, porque si no, lo habían echado a todos al horno de fuego. Y fueron 3 nomás, po. Daniel seguramente estaba en otra de su función y no lo pillaron nomás, po. ¿Ya? Entonces, porque como está escrito el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando estaba ahí con los gentiles, con los babilonios, por causa de haber sido cautivado y por su vida, el nombre de Jehová era blasfemado. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Por qué habla de la circuncisión? Porque ellos confiaban en la señal externa. Pero la señal externa, la circuncisión, era una señal de la justicia. Miren, en el 4:11 dice así. Dice con respecto a Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces la circuncisión tenía un significado y era la señal de la justicia de la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Por supuesto, era una señal para el pueblo de Dios como un pueblo apartado. Y como lo hemos dicho antes, la circuncisión antes se practicaba en las naciones por distintos motivos, entre eso por higiene, etcétera, por salud, por higiene, se practicaba. Pero esto le fue dado a Abraham como sello de la justicia, pero también para apartar un pueblo para Dios. Dice, pues en verdad la circuncisión es útil y sirve, porque son del pueblo escogido. Dice, si guardan la ley, y ahí hay una condicional, esta es condicional, se puede decir, si es que guardas la ley, ¿ya? Entonces, la palabra guardar ahí es hacer y practicar, es la palabra prazo, practicar, hacer. Entonces, si haces la ley, si es que haces la ley, la circuncisión, sí, es útil para ti y te sirve o te aprovecha. Pero si eres transgresor de la ley, otra vez condicional, si es que eres transgresor o de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces la circuncisión tiene que ir aparejada con el guardar la ley, no solamente por ser circuncisión, tiene que ir aparejada con el guardar la ley, es decir, con amar la ley, con hacer las cosas de la ley, con llevar a cabo las cosas de la ley. No hay una justicia en la ley, pero sí, al hacerla se honra la ley y se honra a Dios. Ellos no lo estaban haciendo, ni intentaban hacerlo tampoco, pero querían que los otros lo hicieran. Entonces dice, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, es como si fuera, nunca hubiese sido circuncidado. ¿Ya? Verso 26, vamos a andar más rápido ahora. ¿Ya? Dice, sí pues, otra vez es la condicional. Sí pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Es decir, si llegara a ocurrir que el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Y ahí donde dice el incircunciso, se puede también expresar como un sustantivo, la incircuncisión. Entonces, sí, pues la incircuncisión, como tomando a todos los gentiles en general, también se puede tomar así. Guardare u observare, la palabra ahí es observar, observare o guardare las ordenanzas de la ley, esas que son por la conciencia, dice ahí, verso 14 del capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, aquí está diciendo, si la circuncisión, los gentiles observaran o guardaran las ordenanzas de la ley, porque la tenían, la conocían, no se le dieron a ellos, pero ellos manejaban mucho de ellos la escritura, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y ahí la palabra tenida es bien importante, ¿ya? Dice, la palabra es considerar, es contar, tener en cuenta, ¿ya? A su favor. Mire, esa palabra está en el capítulo 6:11, donde dice así. Dice,
6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, es decir, contad a favor de vosotros, a vuestra cuenta, como una cuenta bancaria, a vuestro favor, que habéis muerto. Esa es la palabra aquí que se usa. No será tenida o no será contada, no será tenida en cuenta a favor del incircunciso, ¿ya? Eso, su circuncisión, su incircuncisión como circuncisión, si él realmente guarda o observa los mandamientos, las regulaciones o los requerimientos de la ley. Entonces, el punto no era solamente que ellos tuvieran la circuncisión al corte del prepucio, sino que ellos guardaran la ley, observaran la ley. En el fondo, querido hermano, amaran a Dios. Si tú amas a Dios, realmente tú vas a querer conocer y guardar su palabra. Ellos no amaban a Dios, no lo amaban, realmente no. ¿Y cómo lo demostraban? No observaban, no guardaban la palabra de Dios, la ley. Mire, leamos en Colosenses capítulo 2. Nosotros, ¿saben ustedes, hermano, que nosotros también somos circuncidados o no? ¿Sabían eso? Nosotros somos circuncidados, mire. Mire cómo lo dice. 2:11 de los Colosenses. Mire cómo lo dice. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire, la figura cuando eran circuncidados, cuando le cortaban el prepucio, era que la carne era echada afuera. Esa es la figura, echada afuera. La naturaleza carnal echada afuera, le es quitada poder. Entonces aquí dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, es decir, por el Espíritu de Dios, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es como si hubieran cortado nuestro prepucio y lo echan fuera. Eso es lo que significa. Entonces lo carnal es echado fuera. Y por tanto los judíos, cuando le cortaban el prepucio al niño, aunque fuera chiquitito, 8 años, tenían que enseñarles que ellos son llamados a vivir una vida espiritual, no carnal, y que eso es lo que enseña la circuncisión. Y nosotros hemos sido circuncidados, dice, en la circuncisión de Cristo, es decir, por causa de la muerte de Cristo. Porque Él quitó la carne. Cuando muere, muere la carne. Él quita la carne en la circuncisión. Entonces eso, la naturaleza carnal es echada afuera, le es quitada poder. El lugar que antes tenía ya no lo tiene. Ahora lo tiene el Espíritu de Dios, la nueva naturaleza. Entonces nosotros somos circuncidados en la circuncisión del Señor. Y esa es la figura del corte del prepucio en el hombre. Pero ellos no lo entendieron. Ellos siguieron en lo natural, en lo carnal, cuando ellos tenían que haber, por ese hecho, por eso dice que la circuncisión, dice como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, es decir, lo espiritual, la fe, la confianza en Dios. Ellos tenían que haber reconocido la ley y decir, la ley es tan dura, tan difícil, pero yo amo al Señor, por tanto yo voy a sentarme o asentarme en la ley de Dios. Y el que fallaba, que no fuera de muerte, podía llevar el animal y ser perdonado de sus caídas. El animal como el sustituto. Entonces nosotros somos circuncidados, querido hermano. Nosotros no estamos para vivir de acuerdo a la naturaleza carnal porque fue echada de nosotros en la circuncisión de Cristo, en la cruz. Entonces dice, 26. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y este va a ver el último versículo por la hora. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda, y aquí la palabra es cumple perfectamente la ley. Mira lo que dice. Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
¿Ya? Entonces dice, y el que físicamente, la palabra ahí es por naturaleza, el que por naturaleza es incircunciso, es decir, los gentiles, ¿ya? Ellos también eran incircuncisos, pero en Abraham, cuando él separó al pueblo, comenzó la orden de la circuncisión. Y el que físicamente o naturalmente o por naturaleza es incircunciso, pero cumple perfectamente la ley. Lo dijimos, por el hecho, por naturaleza, él hace por la ley, hace lo que es de la ley por naturaleza, la conciencia, y lo lleva a cabo. No lo salva, pero la cumple, teme a Dios. Ellos no temían a Dios, el problema era ese. Dice, te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tenían la letra de la ley y tenían la circuncisión. Oye, tenían tremenda ventaja, tenían tremendo beneficio, tremenda ventaja, tenían la ley y la circuncisión y no aprovecharon nada. Los judíos no aprovecharon nada. Y ahora le está diciendo a ellos, a los judíos, ahí en Roma y a los judíos en general, porque mira lo que dice él. Mire, lo voy a leer nomás así un poquito. Dice, hermanos, el capítulo día 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No es para condenarlo, es para salvación por Israel. Y ahí está hablando de los judíos, pero también del Israel en general. Entonces aquí lo hace para que ellos perciban, se den cuenta. Le dice, y el que por naturaleza es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y ellos pensaban que ellos tenían todo el derecho para juzgar a los gentiles. Y aquí está diciendo que los gentiles los van a juzgar y condenar a ellos. ¿Pero por qué? Porque con la letra de la ley y con la circuncisión, ¿qué dice? Eres transgresor de la ley. Si ellos cumplieran la ley, la circuncisión tendría validez. Pero como no cumplen la ley, no tiene validez. Mire, cómo lo dice. Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión, primero la ley, después la circuncisión, eres transgresor de la ley. Entonces, como transgreden, como faltan a la ley, como tropiezan, la palabra ahí es tropezar y caer, esa es la palabra para basis, tropezar y caer, como tropiezan y caen con la ley, ya, la circuncisión no le sirve para nada, para nada. Entonces la circuncisión solamente tiene efectividad a través de la fe en Dios. Y cuando uno cree en Dios, el judío, y ama a Dios, ama su palabra y su ley. Nosotros también, queridos hermanos, si somos de Dios, nosotros tenemos que procurar amar su palabra, amarla, no solamente leerla y enseñarla y decirle y tirar, amar su palabra, amar al Señor de la palabra. Entonces los de Éfeso que tenían, habéis dejado ya el primer amor. Entonces, ¿qué es el primer amor? El Señor y su palabra. El Señor y su palabra es el primer amor. Entonces nosotros tenemos que amar al Señor y lo que pertenece al Señor. Y la obra tiene que ser de acuerdo al amor del Señor, es decir, amar a los hermanos y al prójimo, en el sentido del deseo que el Señor tiene de que todos los hombres sean salvos y que su pueblo sea santo. Por eso la enseñanza es para que el pueblo sea santo, para que seamos luz a aquellos que se pierden. Mire qué bonito. Entonces, en el fondo, él aquí, cuando le habla a los judíos, les da duro, pero para que ellos se den cuenta de que la posición que ellos sienten, que tienen, en realidad no es real si no hay una realidad espiritual en sus vidas. No sirve de nada. Y nosotros como creyentes también perdemos autoridad si no estamos en la palabra y hacemos y llevamos a cabo su palabra. Y honramos su palabra. Pues yo soy creyente, pero cero Biblia, cero vida, cero conducción, cero santidad, entonces ¿de qué sirve? Mejor me quedo callado, ¿verdad? Entonces, en el fondo, también nos ayuda a nosotros a entender es la importancia de que ellos tenían la ley, pero era una cosa solamente que la leían y la tiraban nomás, ya en la cátedra de Moisés. No hagáis lo que ellos hacen, lo que dicen sí, porque es la palabra de Dios, pero lo que hacen no. Su vida estaba muy lejos de lo que enseñaban en la palabra de Dios.
Yo tengo una pregunta. ¿Se la puedo hacer o no? Sí, Profesor, sí, sí. No sé si te la voy a contestar, pero la puedes hacer. cuando le decía a los religiosos, le decía sepulcros blanqueados, ¿qué quería decir con eso? Claro, lo que está diciendo ahí es que por fuera, ya, los sepulcros eran pintados, bien adornados, y eran blancos generalmente, pero por dentro está lleno de huesos de muertos, es decir, le está hablando a ellos, que ellos por fuera se ven como blancos, como limpios, ¿ya? Pero por dentro están llenos de huesos de muertos, o sea, están muertos por dentro. Igual que el plato lo limpian por fuera y lo que le dice que el plato lo limpien por dentro. O sea, ellos se limpiaban por fuera, mostraban un rostro muy santo, su presentación delante de la gente, pero por dentro estaban sucios, llenos de inmundicia. Entonces, cuando toma esos textos en el capítulo 23 de Mateo, lo toma con el asunto externo, ¿ya? Entonces, es la hipocresía o el tratar de cubrir todo lo malo que hay adentro. Porque el sepulcro se ve bonito ya, pero por dentro hay un muerto, hay huesos de muerto, o sea, hay mal olor y todo eso. Entonces, esos son ellos. Mira cómo lo lo grafica terrible, po. El Señor les da, pero con todo. Entonces, eso, sí, ya, ok, eso. Entonces, eso más o menos lo que tú dices es más o menos lo que hay aquí. ¿Ya? Que tú que enseñas, te enseñas a ti mismo, ¿ya? Entonces ellos se mostraban como blancos, como puros, como los emisarios de Dios, como embajadores, dice, embajadores somos embajadores de Cristo, dice Pablo, como embajadores de Dios, pero por dentro estaban muertos y estaban llenos de inmundicia. Y es lo que está aquí diciendo para que ellos dejen esa máscara, porque la hipocresía, mira, la palabra hipocresía es la palabra actor. Antiguamente, no sé si se acuerdan cuando se presentaban los actores con una máscara así, una paletita como una paleta, una máscara, y mostraban una cara, pero debajo había otra cara. Esa es la hipocresía. Muestran un rostro, pero en realidad tienen otro. Entonces ellos mostraban como los actores un rostro, pero en realidad por dentro eran distintos, eran falsos. Esa es la palabra hipocresía, viene de la palabra actor. ¿Sí? Y eso eran ellos. Entonces mostraban un externo muy, ¿cómo se puede decir? Muy santo, eh, muy apegado a la ley según ellos, pero en realidad por dentro no era así. Y nosotros no tenemos que ser así. Yo creo, tío, que me da la impresión de que eh, un texto que viene bien al caso es cuando el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Eso, Ellos no, yo creo que Israel se empezó a distanciar de Dios porque no entendió que la función de la ley era revelar a Dios, pero ese gesto de revelarse es un gesto de amor también. Y sí, cuando Israel empezó a racionalizar este gesto de amor, empezó a transformarse entonces en una práctica moralista, ya no en una vida espiritual. Y ahí viene a jugar un papel importante la persona del Señor, porque ya claro. el Señor Jesucristo se revela y acerca completamente la persona de Dios a nosotros. Por fin podemos entender de manera gráfica, ahí en la cruz, de manera palpable, cuán grande es el amor de Dios. Y ahí está el privilegio que decía usted. O sea, claro, ellos tenían la ley, que era un poco más difícil, era como un velo, pero ya el Señor en el madero es la máxima muestra de amor y cómo no poder vivir una vida espiritual con sinceridad. Y si no lo hacemos realmente estamos peor que Israel. Peor, yo creo Claro, que es peor, pienso que es peor no comprender la cruz de Cristo que no comprender la ley. Porque la tenemos cruz más de luz que Cristo es ellos, más evidente, tenemos más luz que ellos. por supuesto. Sí. Por ejemplo, lo del velo era un asunto que ellos, por no querer entender la Biblia y no confiar,
en la ley era puesto ese velo, y ellos no querían ver el rostro de Moisés, por eso él se cubría. Lo otro, mira, solamente corregir una cosita. Si realmente ellos hubieran sido realmente moralistas en cuanto a la ley, sería bueno. El problema que ellos se mostraban como moralistas, pero no lo eran. Perfecto. Es el drama, po. Si tú, por ejemplo, tienes una vida moral, pero de adentro hacia afuera, perfecto. El problema es que ellos sacaban eso, pero era una chapa nomás, po. Eso es lo grave de la moralidad de los judíos. Porque habían otros que eran moralistas, pero no entendían todo, ¿ya? Entonces ellos sí amaban la ley, ¿ya? Pero ellos no alcanzaban a entender todo. Señor, ¿cómo recibo la vida eterna? ¿Cómo? O sea, ellos amaban la ley, ¿ya? Le dice, Señor, el fariseo le preguntaba, ¿qué dice la ley? Amarás a tu prójimo, a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, bien, Señor, bien has dicho, ¿ya? Entonces ese sí amaba la ley, pero no entendía todo, Claro. ¿ya? Entonces ese sí era de corazón, buscaba. Los otros no, pues los otros se mostraban como algo moralista, pero en realidad no lo eran.